Eh, listo. Ahora sí, ya está. Bueno, siempre hay problemas al respecto con mi conexión, pero ya, ahora sí ya estamos, creo. Justo en este momento se me pasan este tipo de cosas, pero ya está, ya. Hay que ser pacientes nomás con los problemas, pues, ¿no? Cuando se presentan ese tipo de cuestiones. Bueno, hay que aprender a ser un poquito paciente siempre para los problemas que se presentan, chicos. Ya está, ahora sí, listo. Ya podemos comenzar con nuestra clase de el día de hoy. Muy bien, jóvenes, ahora sí, perfecto. Vamos entonces a comenzar con nuestra clase de el día de hoy. Que vamos a hablar, pues ya, y vamos a comenzar a explicar acerca de una cultura, que es la cultura peruana más importante que se ha desarrollado en nuestro país, ¿no? Yo les he dicho muchas veces, les he comentado de que el Perú es cuna de civilizaciones, ¿no? Solamente existen, a ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Solamente existen 7 lugares en el mundo donde ha surgido la civilización. La civilización es prácticamente el momento en el cual las personas transforman sus vidas y se dedican pues a construir una sociedad. Eso solamente ha pasado en siete lugares en el mundo. ¿Ya? El primero fue Mesopotamia, luego fue Egipto, luego fue China, India, Grecia, Mesoamérica, o sea, México y Centroamérica, y los Andes peruanos. Estos son los 7 lugares en el mundo donde surgió la civilización. ¿Ya? Todas las demás culturas y civilizaciones del mundo se han influenciado por estas. ¿Ya? Todas las demás que existen o han existido han tomado como influencia esas 7 civilizaciones. Entonces, estamos dentro de las cunas de la humanidad. Y dentro de la antigüedad, estamos en el tercer lugar, porque primero es Mesopotamia, luego es Egipto y luego es el Perú, con las pirámides de Caral y Áspero, que son de hace 4.000 años, entonces, en la costa peruana. Entonces, el Perú es una cuna de la civilización mundial, ¿no? A partir de esos 7 puntos en el mundo, luego han aparecido más culturas que se han copiado de estas 7 puntos y se desarrolló el mundo como lo conocemos. Gracias a esos 7 puntos en el mundo, gracias a estos 7 lugares, tenemos hoy día la civilización humana, ¿no? Somos lo que somos. Entonces, el Perú es un lugar muy importante, como les dije y como les expliqué muchas veces. Aquí han aparecido una de las culturas más antiguas del mundo, ¿no? Y todas las culturas más importantes que han existido o las civilizaciones más importantes que han existido en Sudamérica, todas ellas son peruanas, ¿no? No hay una cultura, una civilización desarrollada que haya surgido fuera del Perú, ¿no? Tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cultura chibcha en Colombia y la cultura Valdivia en Ecuador, pero nunca llegaron a un nivel tan desarrollado ni tan sofisticado como las culturas peruanas, ¿no? Que son pues muchísimas y muchas épocas, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso para entender un poco más acerca de nuestras culturas peruanas, ¿no? Eh, entonces, estamos a la par de los griegos, de los antiguos romanos, bueno, de los romanos no, porque ya son después, de los antiguos egipcios, de los antiguos mesopotámicos, sí, estamos al mismo nivel en antigüedad, en sofisticación, ¿no? Claro que fuimos distintos nosotros, ¿no? Nuestros antepasados de estas culturas fueron distintos, ¿no? No fueron exactamente iguales a esas culturas, cada uno fue distinto, ¿no? Pero tenemos pues mucho que aportar y hemos dejado muchos rastros de estas culturas y civilizaciones. Entonces, todas las culturas y civilizaciones que han surgido en el Perú se han ido desarrollando, hemos visto todas las culturas hasta ahora, ¿no? Hemos visto Caral, hemos visto Cupisnique, Chavín, Pucará, Paracas,
Nazca, Recuay, Mochica, Huari, Tiahuanaco, Chimú, Chincha, Chachapoyas. Luego aparecen los Aymaras, que no hemos visto, pero están ahí al fondo, casi por Bolivia. Y llegando al año ya 1300, 1400, llegamos al último horizonte, al último periodo de nuestra historia peruana, ¿no? Que es el horizonte tardío. Y todas las culturas que te he mencionado antes, desde Caral hasta la última, hasta los incas, todas esas culturas van a servirle a los incas para desarrollarse. Los incas van a tomar muchas de las enseñanzas que dejan esas culturas y ellos lo van a aplicar, lo van a replicar. Es por eso que los incas fueron una cultura tan grande, tan sofisticada, tan avanzada, porque ellos van a tomar todos los conocimientos de esas culturas. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de la cultura incaica, la cultura cusqueña, ¿no? O también la cultura, pues, tahuantinsuyiana, como debería llamarse, ¿no? Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Para no perdernos. A ver. Bueno, jóvenes, los incas fueron una civilización que aparecen aproximadamente en... Bueno, su historia es muy larga, ¿de acuerdo? A los incas aparecen aproximadamente en el año 900 a 1100, ¿de acuerdo? Pero como una pequeña cultura, ¿no? En el periodo del intermedio tardío. A ver, nos ubicamos un poquito. Mientras en el Perú se encontraba gobernando y en su mejor momento la cultura chimú, mientras en el sur los, los chinchas navegaban toda Sudamérica y en la selva se organizaban muy bien los chachapoyas. En los valles del Cusco aparecían los primeros incas, ¿de acuerdo? Pero todavía era un reino pequeñito. Ya vamos a ver después la historia de la clasificación de los incas porque van a empezar siendo una región muy pequeña y luego van a crecer bastante. Pero ahí empiezan ellos, ¿no? En el intermedio tardío. Pero van a llegar a su punto de estado y de expansión máxima en el periodo conocido como el horizonte tardío. ¿De acuerdo? Primero van a empezar como un pequeño pueblito, como un cueracazgo, lo que los españoles llaman reino, y luego van a empezar a crecer y se van a convertir pues en un imperio, ¿no? El imperio incaico. En el momento en el cual los incas crecen y se vuelven un imperio, comienza el horizonte tardío. Y acá le vamos a mostrar esto de aquí, ¿no? Este tablito de acá que es muy importante. Recordemos la periodificación de la historia según John Rowe, ¿no? Acá tenemos a tres horizontes y dos intermedios, ¿no? Acuérdense, tres horizontes y dos intermedios, ¿no? Los horizontes son las culturas grandes, las que abarcaron mucho territorio y las que unificaron a otras culturas y las dominaron, ¿no? Es un horizonte. Tenemos en la historia del Perú a tres, ¿no? A Chavín, a la cultura Wari, que se le llama también Imperio Wari, ¿no? Últimamente, y el Imperio Incaico, también, o el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que conocemos como Tahuantinsuyo es lo que ellos conocían a sí mismos como Imperio Incaico, ¿no? Entonces, esas tres culturas van a formar un horizonte, es decir, van a ser culturas grandes que van a unificar a muchos pueblos y los van a dominar, ¿de acuerdo? Tanto Chavín en su momento, como Wari en su momento, y ahora finalmente con los incas, ¿de acuerdo? Y los incas pues van a llegar a convertirse en un horizonte, porque van a transformarse de ser un pequeño pueblito, una pequeña cultura en Cusco, a ser un gran estado fuerte y luego un gran imperio. Ese es su avance, esa es su evolución de los incas, ¿de acuerdo? Y en su máxima expresión, en su máxima, claro, en su máxima expansión, van a convertirse en algo conocido como el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo va a ser el nombre que le van a dar los incas a su estado, a su imperio, ¿de acuerdo? En español sería algo así, o se traduciría esta palabra como las cuatro partes, ¿no? Los españoles lo traducen como las cuatro partes del mundo, ¿no? Pero ellos son un poquito más eh, amarillistas, ¿no? Es decir, son un poquito más rimbombantes cuando hablan algunas cosas, ¿no? Pero el término
el sentido que tiene esta palabra es las cuatro partes, ¿no? A un inca le preguntabas, ¿qué cosa gobiernas? Y te decía, yo gobierno el Tahuantinsuyo, yo gobierno las cuatro partes. Ese era el significado de su país, del Imperio Incaico, ¿no? Ellos asimismo llamaban Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo a, a este Imperio Incaico, ¿no? Y los españoles ya decían Imperio Incaico. Porque cuando llegan los españoles, ustedes saben que los incas son la única cultura peruana que tiene contacto con los europeos, ¿no? Cuando llegan los españoles, para ellos todo el Tahuantinsuyo era muy familiar, era muy parecido a lo que era el Imperio Romano. Tenía pues a sus políticos que lo dirigían muy bien, tenía sus provincias, tenía sus carreteras, sus caminos, y dijeron, esto es como el Imperio Romano. Entonces le llamaron el Imperio de los Incas. Y ahí se quedó pues ese término hasta nuestros días. Pero en realidad, este estado se conocía como Tahuantinsuyo. Ese es su verdadero nombre, ¿no? Imperio Incaico. Lo que conocemos como Imperio Incaico se conoce como Tahuantinsuyo, las cuatro partes. Ahora, según otros historiadores muy importantes en el Perú, como María Rostorowski, nos dicen de que en realidad Tahuantinsuyo significa las cuatro partes unidas entre sí. Ese es el significado que tiene, ¿no? Es como una confederación. Pero todos concuerdan en que significa las cuatro partes, ¿no? Tawa es cuatro. Tawa es cuatro, ¿no? Y Suyu es es región, provincia, ¿verdad? Bueno, a ver, espérenme un segundito. Voy a resolver acá un tema que tengo aquí. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Sí, chicos, hoy día no sé, pero estoy teniendo muchos más problemas un día normal. Pero igual, como les dije siempre, no hay que tener paciencia para los problemas. Muy bien, entonces, en su máxima expansión, la cultura incaica llegó a desarrollar un gran imperio, lo que ellos llamaron el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Que territorialmente abarcó todo este espacio de aquí que vemos en esta parte, en este mapa de acá. Miren, abarcó desde el Cusco, donde ellos van a surgir, donde ellos son, donde nacen ellos, hasta el norte, van a llegar hasta Colombia, hasta la región del Pasto. El Pasto es una provincia de Colombia, ¿de acuerdo? Donde vivían una etnia llamada los Pastos, que van a ser conquistados por los incas. Hasta el sur van a llegar al río Maule, en Chile. Ahí se van a topar con los, con los mapuches, que son la etnia nativa de Chile, ¿no? Los mapuches. Se van a topar con ellos, los incas van a quedarse ahí porque no van a seguir avanzando, porque para ellos ya no era una zona pues muy apta para su trabajo ni para su política. Era muy difícil asimilar a los mapuches. Eran personas que no conocían muy bien el trabajo de los Andes peruanos y se quedaron ahí. Por el este, llegaron hasta la provincia de Tucumán en Argentina, ¿no? En Argentina también hay muchos yacimientos incaicos, ¿no? En Tucumán, en Salta, en Jujuy, a la sierra de Argentina, ¿no? Y hasta también todo el altiplano boliviano, ¿no? Y por el este, prácticamente cercaron su estado, su imperio, en lo que es la ceja de selva, ¿no? La selva alta, la selva montañosa, ¿no? No se metieron a la selva profunda, ¿no? Y por el oeste, pues todo el Océano Pacífico, ¿no? Es decir, que el Imperio Incaico, el Tahuantinsuyo en su momento, unificó a todas estas regiones de los Andes, a las culturas más avanzadas de toda esta región andina, ¿no? Nunca antes se había hecho esto. Prácticamente, jóvenes, el Tahuantinsuyo fue un proyecto que se comenzó en el antiguo Perú para unificar a todas esas culturas bajo un solo régimen, bajo una sola visión. Eso nunca había pasado antes, porque en el Perú se habían desarrollado muchas culturas y cada cultura era como un país, ¿no? Se veían a otras culturas como extranjeros, ¿no? Como alguien, como el rival, ¿no?
Pero cuando llegan los incas, ellos vienen a unificar todos estos pueblos y recién ahí empiezan a hacer el sentido de que somos un solo pueblo y empiezan a nacer el sentido de Perú, porque antes eran muchas culturas, ¿verdad? El Wari era una cultura, el Tiahuanaco era otra, el Chimú era otra, el Mochica otro, eran distintos países casi. Algo así como más o menos les expliqué con los griegos, que había muchas ciudades y, y nunca se habían unido en un país, hasta que llegó Alejandro Magno, que los unió a todos, y es algo parecido lo que pasa acá en los Andes peruanos. Llegan los incas y los unifican a todos, ¿no? Algunos a la fuerza, otros por negocios, como hemos visto, o por acuerdos, pero igual los unifican bajo un solo estado. Y ese estado llega a ser pues todo esto, ¿no? Que incluso actualmente ya toma territorio de algunos países, ¿no? Como el caso de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Los actuales países, las actuales repúblicas en Sudamérica, ¿no? Entonces ya sabes, si alguna vez te pregunto cuántos países actuales abarcó el Tahuantinsuyo, pues Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, ¿no? Claro, pero este mapa duró muy poco tiempo, ¿no? Aproximadamente algo de 60, 50 años, ¿no? Porque en plena expansión incaica llega la guerra civil y luego llega los europeos y se termina ya el imperio incaico, ¿no? En plena expansión. Porque si le daban unos años más, llegaban hasta Venezuela, hasta Brasil, ¿no? Y eso que no tenían caballos, pero igual se conectaron muy bien. Y ya vamos a ver un poco más a detalle más adelante cuáles fueron sus técnicas de avance. Solamente para terminar con esto del territorio, aquí vemos este mapa de lo que llegó a ser el Tahuantinsuyo, pero en el contexto sudamericano, miren. Prácticamente todo el oeste, el occidente sudamericano fue tomado por los incas, fue territorio incaico, ¿no? Y también un detalle que no es menor. El Tahuantinsuyo, o el Imperio Incaico, en su momento de imperio, fue el imperio más grande del hemisferio sur en todo el mundo. Ustedes saben que el hemisferio sur es la línea, bueno, el Ecuador es la línea que divide a la Tierra en dos, ¿verdad? Hay hemisferio norte y hemisferio sur. En el hemisferio norte han aparecido los grandes imperios de la historia. Ahí está el imperio romano, el imperio de Alejandro Magno, el imperio persa, el imperio chino, el imperio hindú, ¿verdad? Pero en el hemisferio sur, en la parte sur del mundo, el imperio más grande de la historia fue el imperio incaico. O sea, eso quedó ya en historia de la humanidad, ¿no? Fuimos uno de los imperios, o bueno, nuestros antepasados indígenas fueron el imperio más grande de la historia del hemisferio sur, ¿no? Que no es poca cosa. Acá ya lo ubicamos, ¿no? En el periodo, se encuentra la cultura incaica, se encuentra en el hemisferio, se encuentra en el horizonte tardío, ¿no? Que es la última etapa de la historia del Perú prehispánico, ¿no? Aquí está, ¿no? El horizonte tardío, desde que comienzan los incas a expandirse hasta la llegada de los españoles, ¿no? ¿Qué años son estos? Aproximadamente desde 1438 hasta 1532. Esta es la época en la cual se enmarca el horizonte tardío, ¿no? Es un poco menos que 100 años, ¿no? El horizonte tardío es una época muy cortita, ¿ya? Porque llega acá a interrumpir a Occidente, Europa, no hay un contacto. Recordemos que los antiguos peruanos, a ver, vamos a sacar esto de acá. Ya está, ahora sí. Recordemos, jóvenes, que los antiguos peruanos no tenían contacto con otros pueblos, ¿no? Aquí no pasó lo que pasó, por ejemplo, en, en otras partes del mundo, ¿no? Ya creo que esto les comenté hace mucho tiempo. Siempre es bueno compararlo con otras culturas en el mundo para tener una noción más grande, ¿no? Acá en los Andes, las culturas peruanas solamente tuvieron contacto entre ellas, entre sudamericanos, nada más. Entonces, ellos tenían que innovar mucho más. Ni siquiera nosotros nos conectamos con los mayas ni con los aztecas. Nunca tuvimos ningún contacto con esas culturas de Mesoamérica. Nunca tuvimos contacto ni con los mayas, ni con los zapotecas, ni con los olmecas, ni con los
chichimecas ni con ninguna cultura que aparece en Mesoamérica, ¿no? Que ustedes han visto por ahí, ni mucho menos con los mayas, con los aztecas, ni con las culturas de América del Norte, ¿no? Con los inuits, con los iroqueses. Nunca nos conectamos con ellos. Ellos vivieron su mundo aparte. Y acá en Sudamérica, en los Andes, tuvimos nuestro mundo aparte. En cambio, en Asia, en Europa, en el Medio Oriente, ahí todos tuvieron una gran comunicación porque estaban un poco más cerca entre ellos. Y como tenían caballos, era mucho más fácil comunicarse, pues a largas distancias. Eso les ayudó a esas culturas a desarrollarse mucho más rápido, ¿no? Entonces, la escritura nace en Mesopotamia y de ahí se difunde a muchas partes, ¿no? A Egipto, a Grecia, a Europa, a Asia. Los turcos inventan las armaduras, de ahí se va a Grecia, de ahí se va a la India, porque están cerca, pues sí se pueden comunicar, ¿no? Y los inventos ahí se compartían y todos se apoyaban pues a seguir creciendo, ¿no? A seguir avanzando. En cambio aquí en esta parte del mundo, en Sudamérica, en los Andes, no teníamos contacto con ningún otro pueblo de otro continente, ¿no? Solamente eh, llegábamos a conectarnos pues con nuestros propios vecinos, ¿no? Con los andinos, ¿no? Los chinchas se comunicaban con los aymaras se comunicaban con los ayacuchanos, con los guaris se comunicaban con los moches se comunicaban con los chancas y así, ¿no? Pero nunca eh, navegamos ni subimos kilómetros al norte para conversar con la cultura maya, ¿no? Si hubiese habido una comunicación entre los mayas y los peruanos, hubiese sido pues, o los andinos, hubiese sido pues algo increíble, ¿no? Los mayas hubiesen enviado su cultura o nos hubiesen dado su calendario, que fue uno de los más avanzados, su escritura maya, su forma de construir pirámides, y acá le hubiésemos dado pues productos, ¿no? eh, papas, charqui, o también nuestro conocimiento, ¿no? Alfarería, orfebrería, urbanismo, que acá también eran muy importantes en eso. Y hubiese habido pues una comunicación y un avance. Pero eso nunca pasó, jóvenes, eso nunca pasó. Acá solamente se comunicaron entre culturas peruanas. No hubo esa comunicación tan grande porque acá en Sudamérica, en el continente americano, no había caballos. Eso es algo muy determinante porque sin los caballos no se puede viajar pues muy largas distancias y los pueblos se quedaron así encerrados en sus culturas. Ese es el real mérito de las culturas andinas o las culturas peruanas, porque a pesar de que no se comunicaron con otras partes del mundo, a pesar de que no tenían caballo, surgió una gran civilización, un gran estado importante con muchos avances. Y todo eso lo inventamos nosotros, sin ayuda de nadie, como quien dice, ¿no? Solitos. Porque allá en Europa, en Asia, tenía mucha comunicación y todos se copiaban, ¿no? En cambio aquí, todo lo tuvimos que inventar desde cero. Ese es un gran mérito que tenemos acá, las culturas peruanas también. Bueno, en el Occidente tardío aparece la cultura incaica. Como les digo, solamente esta cultura se va a inspirar y se va a copiar en culturas peruanas, porque no va a tener contacto con otras culturas. Y aquí lo vemos, ¿no? En el periodo en el cual precede al horizonte tardío, es decir, antes del horizonte tardío, se encuentra, ¿no? El intermedio tardío. Ese intermedio tardío aparece en culturas regionales, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? En el Cusco aparece ya este pequeño reino, luego están los aymaras, los chinchas, los chimús, chachapoyas, ¿no? Esa es la época del intermedio tardío, ¿no? Pero esta época luego cambia. Los incas empiezan a crecer y comienza el horizonte tardío, cuando los incas ya dominan los Andes. ¿Esto cuándo empieza? En el año 1438 y va a durar hasta la llegada de los europeos, 1532, cuando se culmina el imperio incaico, ¿de acuerdo? Y se termina la historia prehispánica y comienza la historia ya colonial del Perú, que es otra historia distinta. Aquí le vemos, ¿no? En su máxima expansión llegó a abarcar los territorios de Chile, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Los Andes, los unificaron los incas, ¿no? Bueno, hasta el norte llegaba hasta el río Ancasmayo, Pasto, Colombia, el río Maule, Ceja de Selva, Tucumán, Argentina,
y Océano Pacífico, ¿no? Y ese ya lo hemos visto, ¿no? Ya eso lo vamos a ver luego, los incas, cada uno de ellos, ¿no? Vamos a hablar aquí, antes de irnos a recreo, acerca de los orígenes de la cultura incaica. A ver, hay dos formas de ver, de entender el origen de la cultura incaica, ¿de acuerdo? Hay dos formas. La primera es mitológica, es mítica, ¿de acuerdo? Hay una narración mítica que nos explica de dónde vinieron pues, los incas, ¿no? Y hay otra forma de explicarla que ya es real, ¿no? Que es arqueológica. Que, a ver. mm, sí, sí, sí. También la vamos a ver, ya. Hay una forma que es mítica de explicar el surgimiento, ¿no? de esta cultura, y hay otra que es ya la forma más, más real de cómo ver, de cómo pudieron haber surgido los incas, ¿no? Porque, ¿quiénes eran los incas jóvenes? Los incas se le conoce pues a la cultura incaica, ¿no? Pero ¿quiénes eran? Los incas era un grupo de personas que habitaban en los valles del Cusco, ¿de acuerdo? Por eso que también se les puede llamar cusqueños a esta cultura. Estas personas no son oriundas de ahí, no vienen de ahí, son migrantes que llegaron a los valles del Cusco en la época cuando estaba pues el intermedio tardío todavía. Ahí llegaron, se asentaron y fundaron la ciudad del Cusco. Cusco comienza como una ciudad, así como Roma comienza con la fundación de Roma y Rómulo y Remo, igual aquí. Cusco, el Tahuantinsuyo comienza con la fundación de la ciudad del Cusco. Ese es su origen, ese es su este, inicio. Y antes de empezar a hablar todo el origen de los incas, sí que creo que es bueno siempre clasificar un poco la historia para no marearnos. Yo he dicho el Imperio Incaico y el Tahuantinsuyo que llegó a su máxima expresión, ¿no? Y llegó a ser un gran territorio, pero siempre no fue así, jóvenes. Eso fue el último que llegaron. Ellos nacieron como una ciudad pequeña y luego fueron creciendo y se volvieron ya todo lo que hemos visto al final, ¿no? Pasan por tres etapas los incas. Primero es un curacazgo, es como una ciudad pequeñita, como un reino chiquito. Luego se convierte en una confederación, ya un estado más grande, y luego se convierte al final en un imperio. La etapa del imperio incaico es la etapa del horizonte tardío, de 1438 a 1532. Esos menos de 100 años, es la mejor etapa de los incas. Es la etapa imperial, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la historia incaica tiene tres etapas, ¿no? El, el ¿Cómo se llama esto? El curacazgo, que es con una pequeña ciudad, luego se convierte en confederación y luego en imperio. La época del imperio incaico es lo que se conoce como el horizonte tardío, que va de 1438 a 1532, ¿ya? Esa es la época en la cual se conoce como el horizonte tardío y también llega a su máxima expansión el imperio incaico, ¿de acuerdo? En el 1438, el Inca Pachacútec conquista los reinos o los curacazgos chancas y se convierte en el imperio incaico, a partir de aquí, con el gobierno de Pachacútec. Y culmina el imperio incaico en el gobierno de Atahualpa, cuando llegan los españoles a manos de Pizarro. Muy bien, esa es la historia del horizonte tardío, ¿de acuerdo? Y como les dije, los incas son un pueblo que aparecen en el Cusco, pero no son de ahí. Aparecieron un día. ¿De dónde vienen? Ya eso lo veremos ya, creo que después de recreo, justo. Ya son las 10:15. Bueno, chicos, entonces nos vemos a las 10:45. Puntuales, por favor, ¿de acuerdo? Muy bien. Vayan a su recreo.